Hola a todos. Bueno, como ya sabemos, estamos en un portal ahora mismo entre eclipses. Ya estamos muy cerquita del eclipse que vamos a tener el día 8 de noviembre, este próximo martes. Y estamos en el eje, trabajando el eje Tauro-Escorpio. Quería hacer unos matices en cuanto a lo que solemos comentar siempre en este periodo de eclipses, en cuanto a ese encuentro que tenemos con la sombra. El periodo de eclipses siempre, sobre todo cuando hablamos de Escorpio y de Tauro, pero sobre todo con Escorpio, nos lleva a situaciones que nos pueden detonar ciertas emociones que están en sombra. Las emociones que están en sombra siempre nos referimos a emociones que no reconocemos en nosotros mismos o que creíamos ya superadas o que de alguna manera son estas emociones que mantenemos un poco guardadas como debajo de la alfombra. Y es un periodo en el que bajamos a ese sótano personal, a ese inframundo, porque hay situaciones o personas que de alguna manera nos llevan a tener que hacer ese trabajo interno. Las emociones en sombra, emociones que pueden tener que ver a veces con la rabia, con la ira, con la envidia, con los celos, ese tipo de emociones no somos nosotros, son emociones que están ahí y que en algunos momentos de nuestra vida se activan en nosotros, pero lo que tenemos cuando hablamos de trabajar esa sombra y de trascenderla, nos referimos en poner conciencia en esas emociones que se han despertado, poner conciencia en el sentido de buscar la raíz de por qué en este momento, mediante esta situación o mediante esta persona, esa emoción se ha despertado en mí. ¿Qué hay detrás de esta emoción? ¿Qué hay detrás de estos celos? ¿Qué hay detrás de esta envidia? ¿Qué hay detrás de esta ira? ¿Qué hay detrás de estas memorias de miedo? ¿Qué hay detrás de estas memorias de traición? Porque siempre hay una inseguridad detrás de todo ello. Puede haber bloqueos, puede haber un miedo fuerte al rechazo, un miedo fuerte al abandono también, que hace que de alguna manera se active y que me haga ponerme a lo mejor a la defensiva incluso. El poner conciencia en estas emociones, ir a la raíz de dónde vienen realmente, es una total liberación. Y también salir un poco del concepto de lo que es bueno o lo que es malo, porque en momentos de eclipses vienen situaciones que tenemos que vivir. Y hay muchos finales y muchos cambios también de situaciones que ya han terminado. Muchas veces para nuestra conciencia eso no tiene ningún sentido y es algo que nos puede molestar, porque se sale de lo que es nuestro concepto de cómo tienen que ser las cosas. Nosotros tenemos en la cabeza las cosas tienen que ser de esta manera y cuando no es de la manera que yo creo que tiene que ser, entonces lo veo como algo malo. Lo bueno es cuando sucede como yo quiero que suceda y lo malo es cuando sucede de la forma contraria a como yo quiero que suceda. Pero ahora, en un periodo de eclipses, las cosas suceden como realmente tienen que suceder en alineación con nuestra alma, en alineación con nuestra esencia, nuestro propósito de vida, nos colocan en nuestro carril de vida. Por tanto, es un momento para fluir, para no ir contra la vida, sino fluir con los acontecimientos que lleguen y si esos acontecimientos despiertan estas emociones en nosotros, pues aprovechemos el regalo que nos está haciendo también Júpiter en Piscis, Júpiter en trígono con el Sol, que van a hacer un trígono con Venus, Mercurio, va a ser el Sol, Venus, Mercurio, ese trígono con Júpiter y con Neptuno, que nos lleva a tratarnos con mucho más amor, a conectar con una perspectiva mucho más amplia, a conectar también con un sentido mucho más espiritual para aceptar estos procesos que llegan a nuestra vida, estos finales, porque también traen unos nuevos comienzos. Pero sí que tenemos que salir un poco de ese concepto de que las cosas se den como yo quiero que se den, porque ahora, como digo, la conciencia puede que no lo entienda, pero nuestra alma sí. Entonces es un momento de no ir contra la vida, de no luchar contra nosotros mismos, porque realmente estamos luchando contra nosotros mismos y poner conciencia en esas emociones que ahora se detonan o que ahora se pueden despertar sin juzgarnos. Si estar con un látigo ahí porque me siento así o porque yo soy así o soy de esta manera, no. Cuando ponemos conciencia lo cambiamos, eso no somos nosotros. Esas emociones se despiertan para mostrar algo de nosotros que tenemos que liberar, pero eso no es lo que nos define realmente. Eso es importante que lo entendamos también. Y muchas veces es verdad que es necesario bajar a ese inframundo, a ese sótano personal y pasar ciertos duelos. Hay veces que cada uno tiene su tiempo y a veces tenemos esos encuentros con esos demonios internos que son necesarios y que tenemos que transitar y que tenemos a veces que estar un tiempo ahí incluso porque el estar conectados con esa parte menos luminosa nuestra también es lo que luego nos va a hacer conectar con la parte más luminosa. Pero estar ahí no para quedarnos siempre, no para quedarnos siempre en bucle, no para estar siempre dándonos contra la pared, sino bajar ese inframundo y cuando ya llegue, ya cada uno, dependiendo del tiempo de cada uno, ya llevemos un tiempo haciendo ese trabajo, también que sea un empoderamiento para decir hasta aquí, pero no reprimir esas emociones, porque cuando reprimimos esas emociones, por algún lado salen y explota, y reprimir además esas emociones es algo que nos encarcela. Pero en cambio, cuando nos hacemos cargo de esas emociones, cuando aprendemos a manejar nuestras emociones y a manejar nuestra energía, y esto es algo que puede llevar un tiempo, pero es un hábito que podemos crear y que ahora estamos en un momento muy bueno para ello,
el hacernos cargo y saber manejar la energía y las emociones es algo que nos libera totalmente.